Buenas noches, a todos los que se atreven a escuchar lo que la oscuridad esconde. Prepárense. Lo que están a punto de oír no es ficción, son crónicas reales, susurros que la iglesia y los cementerios han intentado enterrar bajo la tierra y el silencio. Se dice que los sacerdotes son los guardianes de las almas, los puentes entre nuestro mundo y el más allá. Pero, ¿qué pasa cuando ese puente se rompe, y los muertos deciden hablarles directamente? ¿Qué ocurre cuando la fe se enfrenta a lo incomprensible? Hoy, les traigo 10 historias de terror que desafían la razón y la fe de aquellos que han dedicado su vida a Dios. Historias de espectros, de objetos poseídos, y de la tierra que canta con voces de ultratumba. Apaguen las luces, pónganse sus audífonos, y asegúrense de estar solos. Porque una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Comenzamos nuestro descenso al terror con el relato que atormentó al padre Julián en las áridas tierras de Zacatecas. Historia 1. El padre que escuchó su propio nombre susurrado desde una tumba en Zacatecas. El padre Julián era un hombre de fe inquebrantable, tan recio y firme como las viejas rocas de la Sierra Madre Occidental que rodeaban su pequeña parroquia en Zacatecas. Llevaba más de 40 años sirviendo a Dios en aquella región de tierra seca y fe profunda. Conocía a sus feligreses, conocía sus pecados y, sobre todo, conocía su cementerio. Lo había bendecido palmo a palmo, sepultando a generaciones bajo un sol que perdonaba poco. Pero incluso un hombre de su temple no estaba preparado para el tipo de llamado que recibió una noche de octubre, en la víspera de Todos los Santos. La noche era fría, más de lo habitual. La luna, una astilla menguante, apenas ofrecía luz sobre el camposanto adyacente a la iglesia. El padre Julián, según su rutina de siempre, se había retirado al pequeño osario aledaño a la sacristía para su hora santa de la medianoche. Era un lugar sagrado, lleno de reliquias y el silencio sagrado de los restos antiguos. Esa noche, sin embargo, el silencio estaba roto. Mientras el padre se arrodillaba y comenzaba el primer misterio del rosario, un susurro se deslizó bajo la puerta de madera. Un sonido seco, casi imperceptible, pero que bastó para que el padre detuviera el rezo. Pensó que era el viento colándose por alguna grieta antigua. Reanudó el Ave María, y el susurro volvió, esta vez más claro, más cerca. Parecía arrastrarse por el frío suelo de piedra. El padre, molesto por la interrupción, se puso de pie, encendió un candil de aceite y revisó la sacristía y el osario. Todo en orden. La única puerta que comunicaba con el exterior, la que daba al panteón, estaba firmemente asegurada con el cerrojo de hierro forjado. Será el cansancio, se dijo, regresando a su puesto de oración. Pero apenas sus rodillas tocaron el cojín, el susurro se materializó en una palabra. Julián. El padre Julián se sobresaltó. No era el viento. Era una voz. Una voz ronca, como si la garganta que la emitía estuviera llena de polvo y siglos. Pero lo que heló su sangre fue la palabra, su nombre. Se levantó de golpe. ¿Quién anda ahí?, y preguntó con una voz que intentó ser firme, pero que resonó extrañamente frágil en la quietud de la noche. Nadie respondió. Solo el silencio. Un silencio pesado, cargado de expectativas. El padre, con una mezcla de ira por la intromisión y un creciente pánico que no sentía desde su infancia, se dirigió a la puerta que daba al cementerio. Descorrió el cerrojo y con un crujido metálico que pareció un grito, abrió. La luna, ahora algo más alta, iluminaba un camino de cruces y lápidas. El aire olía a tierra mojada y a las flores secas de las tumbas recientes. El padre Julián avanzó con el candil, su sombra danzando grotescamente sobre las sepulturas. No había nadie. El cementerio estaba vacío. Estaba a punto de darse la vuelta, cuando sintió una punzada, un frío que no era natural, proveniente de una sección del panteón que había estado en desuso por décadas, el sector de las tumbas más antiguas, las que databan de la época de la Revolución Mexicana. Eran mausoleos de piedra negra, algunos abiertos y olvidados, utilizados en su mayoría para depositar osamentas que habían sido exhumadas por falta de espacio. Y fue de una de esas sepulturas abiertas de donde vino Julián. La voz era ahora inconfundible. Clara, aunque tenue, con un eco cavernoso que solo podía provenir de la profundidad de la tierra. Provenía de una tumba particular, una sin lápida, marcada solo por una cruz de madera carcomida.
La fosa estaba abierta, un rectángulo negro y vacío, un abismo en la tierra. El padre Julián se acercó lentamente, levantando el candil. El borde de la tumba estaba a sus pies. Se inclinó, tembloroso. El olor a tierra húmeda y descomposición subió a su rostro. Vio la oscuridad, el vacío, y en el fondo, los restos amontonados de huesos que habían sido olvidados. ¿Quién eres?, logró articular el padre, su voz un hilo que se perdía en la noche. La respuesta tardó, como si la entidad estuviera reuniendo fuerzas. El que no puede descansar. Julián. Y tú lo sabes. El padre Julián sintió que las rodillas le fallaban. ¿El que no puede descansar? Cientos, quizás miles de almas había encomendado a Dios. ¿Por qué esta, y por qué a él, con su nombre? Dime tu nombre. Dime que te atormenta, ordenó el sacerdote, retomando un poco de su autoridad. Sacó el crucifijo de su sotana, su único escudo visible. La tumba no respondió con palabras. Respondió con un sonido. Un sonido que el padre conoció de inmediato, la tierra que se movía. Un rasguido, como si dedos esqueléticos estuvieran tratando de escalar la pared interna de la sepultura. El padre apuntó el candil hacia el fondo, aterrorizado. Y lo vio. No fue un cuerpo, ni un fantasma completo. Fue una sombra, una masa amorfa que parecía levantarse del montón de huesos. Y por un instante fugaz, 2 puntos de luz roja brillaron desde la oscuridad absoluta. ¡Ojos! La voz, ahora un gemido desesperado, resonó una vez más, justo antes de que el candil se apagara con un soplido invisible. Tú, alma, me la debes, Julián. El padre Julián no necesitó más. Soltó el candil, que cayó con un ruido sordo en el fondo de la fosa, y corrió. Corrió como nunca lo había hecho en su vida, a pesar de sus 70 años y su cansancio. Se encerró en su parroquia, arrastró el viejo confesionario de madera maciza contra la puerta y se arrodilló a rezar, temblando. Rezaba, no por su alma, sino por la paz que había perdido esa noche. El espectro había dicho, tú lo sabes. ¿Qué sabía él? ¿Qué secreto enterrado con la tierra lo reclamaba? Nunca volvió a dormir tranquilo. Cada noche, durante el resto de sus días, el padre Julián escuchaba el mismo susurro arrastrándose desde el cementerio. Ya no se atrevía a salir. Simplemente se sentaba junto a la puerta, esperando. Y aunque el susurro nunca más pronunció palabras, él sabía exactamente lo que repetía la voz ronca desde la tumba sin nombre. Julián. 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 El padre Julián murió 6 meses después, de un infarto, aferrando su crucifijo. Fue enterrado, a petición suya, en la parte más alejada del cementerio, lo más lejos posible de la tumba de donde había brotado su nombre. Pero los feligreses, que respetaron su última voluntad, juran que a la mañana siguiente, justo al pie de su nueva sepultura, había una pequeña mancha de tierra removida. Como si algo, o alguien, hubiera intentado salir. Si el terror del padre Julián ha resonado en su interior, si el eco de su nombre susurrado les ha helado la sangre, entonces esta es solo la primera parada en nuestra noche de horrores. Las historias de lo inexplicable están aquí, esperando ser contadas. Para no perderse el resto de estas 10 crónicas de Ultratumba, les pido 2 cosas. Primero, suscríbanse al canal y activen la campana para ser los primeros en recibir la próxima dosis de terror. Y segundo, dejen un me gusta en este vídeo para que esta historia y las que vienen encuentren a más almas valientes que se atrevan a escuchar. Ahora, prepárense. Nos dirigimos a Texas, donde una campana tocaba sola. Aquí tienes las introducciones, resúmenes y conclusiones, con sitio y, para las 9 historias restantes. Deberás expandir la sección de desarrollo de la historia, de cada una hasta alcanzar aproximadamente las 900 palabras. Historia 2: La campana que tocaba sola cada vez que el padre entraba al panteón en Texas. Nuestro viaje nos lleva a la frontera, a un panteón barrido por el viento en el corazón de Texas. Allí, la fe del padre Ramón fue puesta a prueba por un objeto tan simple como una campana. No era una campana de iglesia, sino una vieja y oxidada campana de bronce que colgaba sobre la reja principal del cementerio, usada antiguamente para anunciar el ingreso de los cortejos fúnebres.
El padre Ramón, un hombre práctico y de fuerte temperamento, creía en milagros, sí, pero no en supersticiones. Hasta que la campana empezó a anunciar su llegada. Todo comenzó la primera semana de Cuaresma. Desarrollo de la historia: el padre Ramón visita el cementerio diariamente. Nota el repique. Al principio lo atribuye al viento, a las ramas, o a niños traviesos. Decide investigar, revisa el mecanismo, no hay cuerdas ni sistemas automáticos. Una noche, mientras reza en la tumba de un feligrés, escucha el repique. Corre a la entrada. La campana está quieta, el aire en calma. Se da cuenta de que el repique solo sucede cuando él, el sacerdote, atraviesa la reja. Es una señal personal. Intenta evitar la entrada, pero la campana suena igualmente, como si el cementerio supiera de su presencia. Descubre que un antiguo cuidador del cementerio, un escéptico que odiaba a los sacerdotes y a quien se le negó la extremaunción, fue enterrado justo debajo de la campana. La campana suena como un repudio o una burla a su presencia. El padre Ramón lucha con su fe, es una fuerza demoníaca o un alma condenada. Decide bendecir la campana y la tumba. El repique se vuelve más violento, casi ensordecedor, la última vez que entra. Al final, un rayo destruye el campanario, y la campana cae, silenciándose para siempre. El padre Ramón se alejó, convencido de que había silenciado un desafío espiritual que apuntaba directamente a su ministerio. Él no había sucumbido al miedo, sino que había actuado con la autoridad de su fe. Regresó a su parroquia, exhausto pero en paz. El incidente fue catalogado como un extraño fenómeno meteorológico por las autoridades. Sin embargo, el padre Ramón sabía la verdad. Cada vez que pasaba cerca del cementerio en su auto, a kilómetros de distancia, le parecía oír, muy débilmente, el eco de un solo y lúgubre repique en el viento de Texas. La campana estaba muerta, pero su alma seguía tocando, solo para él. Esta es la advertencia de Texas. Si sienten que la campana del silencio toca también para ustedes, no se queden solos en la oscuridad. Denle un me gusta a este vídeo para que la luz de la comunidad nos proteja y suscríbanse para que el próximo capítulo de terror no los encuentre desprevenidos. De la campana que repica a una voz que confiesa en la noche, nos vamos a Valencia. Historia 3: el confesor invisible que respondía en el cementerio de Valencia. La luz del Mediterráneo en Valencia, España, a menudo oculta sombras que son tan antiguas como la Inquisición. El padre Damián, conocido por su devoción a los difuntos, tenía la costumbre piadosa de visitar las tumbas para confesar a las almas que creía atrapadas por la culpa. Una tradición que, aunque inusual, se consideraba un acto de suprema misericordia. Él recitaba las absoluciones y esperaba que el espíritu encontrara paz. Pero en el cementerio de Valencia, una noche, el padre Damián no solo absolvió a un alma, el alma le respondió. Era la noche de San Silvestre, la más fría del año. El padre Damián se acerca a una sección de tumbas sin nombre. Recita la fórmula de confesión. Por primera vez, escucha un susurro en latín, la respuesta a su pregunta sobre los pecados. El padre, asustado pero intrigado por la obediencia litúrgica del confesor, continúa. La voz le confiesa crímenes horribles, asesinatos y herejías, todo con detalle perturbador. El padre intenta identificar la fuente, busca en la oscuridad, sin éxito. Se da cuenta de que la voz es tan real que siente el aliento frío en su oreja. La entidad invisible lo manipula, confesando un pecado que el padre Damián cometió en su juventud, un secreto que solo él conocía. Es un espíritu demoníaco que se burla de su acto de caridad. El padre Damián huye. Intenta regresar al cementerio para exorcizar el lugar, pero cada vez que se acerca a la tumba, siente una presión invisible que lo arroja lejos. Finalmente, debe pedir ayuda a un exorcista superior, y el confesor invisible es silenciado. La leyenda permanece en el cementerio, un sacerdote que busca absolución en la oscuridad. El padre Damián nunca volvió a ofrecer confesiones a los difuntos. Él había buscado absolver, pero en su lugar, había sido confesado por el mal. Años después, cuando se le preguntaba sobre esa noche, solo respondía con una frase, sus ojos fijos en un punto lejano, no eran las culpas de los muertos lo que yo escuché. Era la voz de mi propio temor, vestida de un pecador.
Él había encontrado la prueba de que el mal no necesita cuerpo para susurrar las verdades más oscuras. ¡Deténganse! Si la idea de ser confrontados con sus propios secretos les erizó la piel, sepan que hay más en camino. Dejen un me gusta si esta historia les quitó el aliento y suscríbanse para que la fe de los próximos sacerdotes no se rompa en la soledad. Nuestra próxima parada es Michoacán, donde un rosario cobró vida. Historia 4. El rosario que se movía solo durante el rezo en Michoacán. En Michoacán, tierra de tradiciones ancestrales y sincretismos profundos, el padre Elías era un defensor de la fe pura. Una noche, mientras rezaba en su capilla privada frente a un antiguo altar, notó una anomalía. Su rosario, un objeto de ébano y plata que había pertenecido a su abuela, se deslizó entre sus dedos. Al principio, pensó que había sido un simple tirón de la gravedad, un accidente. Pero el rosario no cayó. Comenzó a moverse. Era la noche de luna nueva, cuando el velo es más delgado. El padre Elías intenta seguir rezando, pero el rosario se mueve solo, como si una mano invisible lo estuviera pasando por las cuentas. La velocidad es frenética, descontrolada. El padre siente que una fuerza tira de su mano, invitándolo a rezar más rápido. Se da cuenta de que las cuentas se detienen en ciertos misterios, no al azar, sino en los misterios dolorosos, y un frío intenso llena la sala. Intenta soltar el rosario, pero sus dedos se han agarrotado a él. El movimiento es tan fuerte que la piel de sus dedos se rompe. La entidad que maneja el rosario no quiere rezar, sino obligar a un rezo tortuoso e interminable. El padre se da cuenta de que la fuerza proviene de una antigua reliquia pagana que alguien le había regalado y que él había colocado cerca del rosario. El padre Elías usa toda su voluntad para romper el rosario. Al hacerlo, el ébano explota, y la fuerza se disipa, dejando en la sala un olor a azufre y a flores podridas. El padre Elías pasó días con las manos vendadas y una nueva comprensión del poder del mal. Nunca volvió a llevar un rosario que no fuera bendecido por 3 sacerdotes. El misterio del rosario que se movía solo quedó como una advertencia silenciosa en Michoacán. A veces, lo que guía la oración no es la fe, sino una voluntad antigua y oscura que busca forzar la penitencia. Y el padre Elías sabía que la penitencia forzada no era salvación, sino tortura. Un rosario que obliga a rezar es un terror que pocos pueden imaginar. Si esta historia les ha dejado rezando por el amanecer, no se queden en la oscuridad. Denle un me gusta a este vídeo para que más gente conozca el peligro y suscríbanse para seguir el camino que nos lleva a Nuevo México, al desierto de las sombras. Historia 5. La sombra arrodillada junto a la cruz en Nuevo México. En Nuevo México, donde el desierto se encuentra con la fe antigua de las misiones, el padre Mateo era el pastor de un cementerio que databa de la época española. Cada mañana, mientras hacía su ronda de bendición, se percataba de algo inexplicable. Junto a la cruz de hierro más antigua, había una sombra. No era una sombra proyectada por la luz, sino una silueta oscura, arrodillada, inmóvil. La primera vez que la vio, creyó que era un viajero madrugador. El padre Mateo se acerca, pero la silueta se desvanece al amanecer. Lo ve de nuevo a la mañana siguiente. Lo que le aterroriza no es la aparición, sino el acto. La sombra está rezando. Coloca ofrendas, flores secas, agua. La sombra sigue apareciendo, siempre de noche, siempre arrodillada. El padre se da cuenta de que la cruz está marcada por la sombra, como si la tierra estuviera quemada a su alrededor. Se pregunta, ¿por qué reza una entidad oscura? Un anciano del pueblo le dice que la tumba pertenece a un vaquero que murió renegando de Dios, y cuya alma fue condenada a la oración perpetua sin redención. El padre decide enfrentarse a la sombra. Una noche se esconde en el cementerio, y a medianoche, la sombra aparece. No tiene rostro, solo un contorno negro. El padre le arroja agua bendita. La sombra se levanta, su figura se agranda hasta ser monumental. La entidad le grita en una lengua irreconocible, un lamento de angustia eterna. El padre Mateo entiende, la sombra está rezando para ser libre de la oración, no para ser salvada. La oración es su castigo. El padre Mateo se retiró, y la sombra continuó apareciendo cada noche. Él no pudo liberarla, porque entendió que esa era su penitencia, su condena eterna. Cada rezo era un grito de dolor.
El sacerdote se limitó a evitar el cementerio después del anochecer, dejando a la sombra en su oración sin fin. La lección de Nuevo México fue clara: hay castigos que la propia eternidad impone, y el poder de Dios, a veces, se manifiesta en la condena, no solo en el perdón. La sombra que reza es la imagen de una condena sin fin. Si han sentido el escalofrío de la oración obligada, dejen un me gusta, para demostrar que el miedo no los detiene, y suscríbanse para no perderse el siguiente escalofriante relato. Nos vamos a Burgos, a un entierro donde los muertos responden. Historia 6: que el ataúd que respondía con golpes a las oraciones en Burgos. En un monasterio antiguo en Burgos, el padre Samuel oficiaba un rito fúnebre para un noble local. El ambiente era solemne, la misa, un murmullo de consuelo. Pero en la cripta, donde el ataúd de roble macizo esperaba su destino final, ocurrió algo que desbarató el rito. Cada vez que el padre Samuel pronunciaba una palabra clave de la liturgia, una respuesta provenía del interior del féretro. No era una voz, ni un gemido. Eran 3 golpes suaves. El primer golpe se escuchó justo después del lamen. El padre Samuel cree que es un truco, un eco o un asentamiento del ataúd. Sus ayudantes y los familiares no oyen nada, solo el sacerdote. Intenta ignorarlo, pero los golpes son metódicos, claros, y siempre después de la invocación. Ocurre con el lamen, con el requiescat in pace, y, peor aún, con las palabras de absolución. El padre se da cuenta de que no es una coincidencia, alguien, o algo, está interactuando con él, refutando o burlando la ceremonia. El miedo se mezcla con la furia litúrgica. El padre, en un acto de desafío, exige al difunto que hable, que se revele. El ataúd tiembla violentamente. El padre Samuel se entera de que el difunto, un hombre rico y poderoso, había confesado en su lecho de muerte que nunca creyó y que sus últimas palabras fueron una blasfemia. Los golpes eran la reafirmación de su rechazo, incluso en la muerte. Finalmente, el ataúd es sellado, y el padre Samuel tiene que completar el rito sobre el mármol, sin atreverse a bajar a la cripta de nuevo. El padre Samuel, de vuelta en la luz, sabía que el golpe seco del ataúd en Burgos había sido la respuesta más clara de la incredulidad ante la fe. No fue un acto de vida, fue la manifestación de una condena aceptada. Él había oficiado el entierro de un cuerpo, pero el espíritu se había negado a aceptar la absolución, golpeando la madera como un rechazo final. Desde ese día, el padre se preguntaba con terror: ¿cuántos ataúdes contienen un espíritu que golpea suavemente, reafirmando que no quiere la paz? El terror de la incredulidad, respondida con golpes. Si este relato les ha provocado escalofríos, muéstrenlo con un me gusta, y suscríbanse para acompañarnos a Guadalajara, donde hay huellas que no deberían existir. Historia 7: las huellas que rodeaban la tumba del monje en Guadalajara. En el antiguo cementerio de Guadalajara, la fe se ha mezclado con la leyenda y el polvo de los siglos. El padre Andrés, guardián de la necrópolis, notó algo peculiar alrededor de la tumba más antigua del lugar, la del monje Silvestre, un ermitaño del siglo XVII. Cada amanecer, la tierra fresca y húmeda alrededor de la lápida mostraba huellas. Huellas descalzas. Al principio, creyó que eran las marcas de algún animal nocturno. El padre Andrés descubre que las huellas son inequívocamente humanas, pequeñas y delgadas. Están alrededor de la tumba, formando un círculo perfecto, como un rito o una danza. La tumba del monje Silvestre había sido sellada con concreto hacía décadas. El padre ordena al sepulturero que vigile, pero nadie ve nada. Una noche, el padre se queda a vigilar personalmente. Escondido detrás de un mausoleo, ve que al filo de la medianoche, la tierra alrededor de la tumba comienza a humear levemente. Las huellas aparecen solas, formándose en la tierra húmeda, como si una figura invisible estuviera caminando. Se da cuenta de que las huellas no son de alguien que camina sobre la tierra, sino de alguien que camina saliendo de ella. El padre Andrés descubre un antiguo pergamino en la parroquia que revela que el monje Silvestre fue enterrado vivo, por herejía, y el círculo de huellas era su intento diario de escapar de su prisión subterránea. El padre, consumido por la piedad, intenta abrir la tumba. Al hacerlo, el círculo de huellas se disuelve, y la tierra se queda en paz. El padre Andrés sintió un profundo alivio y a la vez un miedo terrible. Había liberado un alma que había estado condenada a caminar en círculos por siglos.
La tumba fue sellada de nuevo, esta vez con una bendición sincera. El padre Andrés regresó a su labor con la certeza de que no todos los muertos duermen, y que a veces, el mayor acto de fe es romper una condena impuesta por la propia Iglesia. La historia de Guadalajara es una lección sobre la penitencia eterna. Las huellas de un condenado nos recuerdan que el pasado nunca muere. Si han sentido el escalofrío de una caminata sin fin, dejen un me gusta y suscríbanse para viajar a Florida, a un panteón donde el dolor se hizo líquido. Historia 8 del crucifijo que lloraba en silencio en un panteón de Florida. En la costa de Florida, el padre Gabriel oficiaba una misa de requiem en un pequeño cementerio costero. La ceremonia era sencilla, pero cuando el padre levantó el crucifijo de bronce para la consagración, un brillo inusual lo distrajo. Al mirarlo de cerca, notó que el rostro de Cristo, forjado en metal, goteaba. No era condensación, ni un truco de luz. Era un líquido transparente, como lágrimas. La gota rodó por la mejilla de bronce, cayendo al suelo de mármol. El padre Gabriel se asusta, pero continúa la misa, intentando ignorar el fenómeno. El goteo se intensifica. Los asistentes a la misa, al ver la reacción del padre, comienzan a fijar su atención en el crucifijo. El líquido se acumula en la base, formando un pequeño charco. Alguien se atreve a tocarlo, es agua tibia, con un ligero olor a sal y a rosas. El padre, al fin, detiene la misa y examina el crucifijo, no hay fuente de humedad. Siente una profunda tristeza que emana del objeto. Descubre que el crucifijo había sido colocado en la tumba de una niña que murió de manera violenta y cuyo asesino nunca fue encontrado. El llanto era el dolor y la desesperación de un alma sin justicia. El padre Gabriel se da cuenta de que el crucifijo está llorando por la niña, por la injusticia no resuelta. El padre decide suspender la misa para realizar una vigilia de justicia. Al día siguiente, el goteo cesa, y la policía, casualmente, encuentra una pista que lleva al asesino. El crucifijo solo lloraba hasta que la justicia fue puesta en marcha. El padre Gabriel había presenciado un milagro, pero también una advertencia: la pasión de Cristo no termina en la cruz, se extiende a cada injusticia. El crucifijo de Florida dejó de llorar el día que la niña pudo descansar en paz. El padre lo guardó como una reliquia. Hoy, se dice que si una injusticia grande sucede cerca de la iglesia, el crucifijo se pone húmedo, sudando, advirtiendo que el dolor de los inocentes aún no ha cesado. Cuando el dolor de la injusticia es tan grande que la imagen de Cristo llora, sabemos que el mundo aún es un lugar de horror. Dejen un me gusta si esta historia les conmovió y suscríbanse para escuchar la que sigue. Nos dirigimos a Oaxaca, a un encuentro con un alma muy joven. Historia 9: el padre que vio a un niño pidiéndole confesión en el cementerio de Oaxaca. Oaxaca, tierra de tradición y misterio. El padre Cosme, un anciano sacerdote, paseaba por el cementerio en la tarde, cuando el sol se ponía. Notó a un niño, de unos 6 años, sentado en una tumba sin nombre, con un rosario roto en sus manos. El niño se acercó al padre Cosme con ojos grandes y tristes, pidiéndole confesión. «Padre», dijo el niño con una voz suave, «necesito confesarme». El rosario se rompió cuando. Desarrollo de la historia: el padre Cosme se sienta con el niño. El niño comienza a contar una historia extraña, no de un pecado, sino de un accidente. Habla de un juego, de un descuido y de la muerte repentina. El padre siente una profunda lástima, pero cuando intenta consolarlo y darle la absolución, el niño se detiene. El padre nota que la ropa del niño es antigua, como de principios del siglo XX. El rosario que tiene en la mano es de huesos pequeños, de niño, no de cuentas. El niño empieza a describir el momento de su muerte, y es escalofriante. Cuando el padre le pregunta su nombre, el niño sonríe, pero su rostro se vuelve transparente. Antes de que pueda terminar su frase, el niño desaparece, se disuelve en el aire como si el viento lo hubiera soplado. El padre Cosme investiga la tumba del niño. Descubre que allí fue enterrado un pequeño que murió de un accidente y que no pudo recibir los últimos sacramentos. El rosario roto era la señal de su desesperación. El padre regresa a la tumba y realiza una misa solemne por el niño, bendiciendo el rosario que había encontrado en la tierra. Desde entonces, el niño nunca más fue visto, encontrando al fin la paz que la confesión le había negado en vida.
El padre Cosme nunca dudó de lo que había visto. Había sido la última voluntad de un niño que no quería pasar la eternidad sin la bendición final. El rosario, roto, fue su única prueba tangible. El padre lo guardó y rezó con él hasta el fin de sus días. El padre Cosme comprendió que, a veces, el purgatorio de las almas no es el castigo, sino la necesidad de cerrar un ciclo interrumpido por la muerte. La historia de Oaxaca es un recordatorio de que las almas más inocentes pueden cargar con la culpa más profunda. La confesión de un niño fantasma. Si sienten la punzada del terror mezclado con la tristeza, dejen un me gusta y suscríbanse para el último y más escalofriante relato. Terminamos en Salamanca, donde la tierra canta. Historia 10. El canto que salía de la tierra durante la misa en Salamanca. Finalizamos nuestra travesía en la antigua Salamanca, cuna de sabiduría y misterio. El padre Ricardo oficiaba la misa de la mañana. Todo era normal hasta que, justo al comenzar el evangelio, un sonido inusual rompió la quietud. No venía del coro, ni de la calle. Venía de abajo. Un canto. Era una voz grave, profunda, que parecía vibrar desde el subsuelo de la iglesia. Desarrollo de la historia. El padre Ricardo detiene el evangelio. El canto continúa, es un coro de hombres, solemne, cantando en latín, pero con una melodía que no corresponde al rito actual, son cánticos antiguos, prohibidos o caídos en desuso. Los feligreses se asustan, algunos huyen. El padre Ricardo se da cuenta de que el canto es un rito completo, sincronizado con la liturgia, como si alguien estuviera oficiando una misa paralela bajo tierra. El padre Ricardo siente una curiosidad teológica que supera su miedo. Investiga y descubre que la iglesia fue construida sobre una antigua cripta jesuita donde un grupo de sacerdotes fue enterrado, condenado por herejía. El canto era la continuación de su misa condenada. El padre Ricardo decide unirse al canto, recitando el mismo cántico en voz alta. Al hacerlo, el canto subterráneo cesa abruptamente, como si la conexión se hubiera roto o la voz del padre hubiera silenciado a los condenados. El padre Ricardo se da cuenta de que había interrumpido una misa eterna, una ofrenda interminable. El padre Ricardo terminó el evangelio en un silencio absoluto. La lección de Salamanca fue la más perturbadora. El cielo y el infierno a veces son menos importantes que las misas que se niegan a terminar. Él había sido testigo de una liturgia eterna, celebrada por almas que no podían renunciar a su fe, ni a su condena. Desde ese día, el padre Ricardo siempre escucha atentamente el suelo de la iglesia. No para oír la voz de Dios, sino la de aquellos que siguen cantando, eternamente. 10 historias. 10 pruebas de que el mundo de los muertos no es un lugar silencioso. Desde el susurro en Zacatecas hasta el canto en Salamanca, los sacerdotes han sido los testigos involuntarios de un horror que la fe no puede explicar completamente. Si has llegado hasta aquí, si estas crónicas han sido tu compañero en la oscuridad, te pido que cumplas la promesa de la noche. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para que la próxima vez que los muertos hablen, tú estés listo para escuchar. Y deja tu me gusta para que el algoritmo entienda que te atreves a enfrentar la verdad. Gracias por escuchar. Ahora, apaga tu dispositivo y mira a tu alrededor. ¿Estás realmente solo?